Hola, hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Beyond the Mirror y hoy quiero partir de algo muy concreto porque creo que ahí es donde empiezan los episodios que de verdad tienen algo que decir. Hace poco recibí un mensaje que me pareció especialmente interesante. Era de una chica que me decía algo así como, no sé cuál es mi estilo, creo que mi estilo es relajado, pero en realidad no lo sé. Siento que me he visto en función de si estoy contenta o no. Y cuando leí eso, pensé que había mucho más que una simple duda sobre ropa, porque en realidad cuando alguien dice no sé cuál es mi estilo, muchas veces no está hablando solo de estética, está hablando de algo bastante más profundo, de falta de claridad, de falta de dirección, de no saber exactamente cómo quiere verse, cómo quiere sentirse o qué quiere proyectar. Y eso me parece muy importante, porque tendemos a pensar que el estilo es algo que deberíamos saber de forma natural, como si de repente un día una persona despertara y dijera, ya está, este es mi estilo, como si fuera una especie de verdad interna fija, inmediata, automática. Pero amigas, eso no funciona así. El estilo no siempre aparece de forma evidente, no siempre se siente claro, no siempre está esperando a que lo descubras como si fuera una pieza perdida que alguien ha escondido dentro de tu armario. A veces, de hecho, lo que ocurre es justo lo contrario, que tienes muchísimas prendas, muchas referencias, muchos impulsos, muchos gustos, pero no tienes dirección. Y sin dirección, por mucho que tengas ropa, no tienes estilo. Por eso hoy no quiero hablar de qué estilos existen, ni cómo encontrar tu estilo de una forma superficial o simplificada. Hoy quiero hablar de algo que está antes. Quiero hablar de por qué muchas veces no sabes cuál es tu estilo, de por qué eso no tiene que ver necesariamente con que te falte ropa y de por qué vestirte según cómo te sientes no es suficiente para construir una imagen que tenga coherencia. Hay una idea que aparece muchísimo cuando alguien siente que no tiene estilo y es pensar que el problema está en el armario, que faltan prendas, que falta comprar mejor, que falta encontrar las piezas con mayúsculas y entre comillas, que falta dar con esa blazer, ese vaquero, ese zapato, ese bolso, esa fórmula mágica que de repente va a hacer que todo encaje. Y claro, a veces sí faltan piezas, a veces hay armarios desordenados, poco coherentes, llenos de compras impulsivas o de ropas que ya no representan a la persona que eres hoy. Pero incluso en esos casos, la ropa no suele ser el problema principal, suele ser la consecuencia. Porque lo que normalmente hay debajo no es una falta de prendas, sino una falta de claridad. No sabes qué quieres sostener con tu imagen, no sabes qué parte de aquí quieres reforzar, no sabes si lo que buscas es cercanía, es autoridad, creatividad, dulzura, estructura, ligereza, presencia. Y entonces compras, eliges o te vistes desde impulsos sueltos, desde el estado de ánimo del día, desde lo que te apetece en ese momento, desde lo que has visto fuera o desde lo que te han dicho que está de moda. Y eso genera una sensación muy concreta. Tienes ropa, pero no tienes dirección. Tienes posibilidades, pero no tienes una narrativa. Tienes estímulos, pero no tienes una línea. Tienes un armario lleno de no sé qué ponerme cada día que lo abres. Y cuando eso pasa, el armario se convierte en un sitio muy confuso, porque cada prenda puede funcionar por separado, incluso puede gustarte mucho, pero no necesariamente está construyendo una imagen coherente. Por eso, tanta gente tiene la sensación que hemos dicho, tengo ropa, pero no sé qué ponerme. No es una contradicción, es exactamente lo que pasa cuando hay volumen sin criterio. La frase de me visto según cómo me siento me parece especialmente interesante, porque en apariencia parece muy auténtica, suena libre, intuitiva, suena como si hubiera algo muy genuino en dejar que el estado emocional del día decida cómo te vistes. Y no quiero demonizar eso, en absoluto, porque en parte es verdad que la ropa dialoga con cómo estamos. Hay días en los que buscamos recogernos más, protegernos más, pasar desapercibidos o sentirnos cómodos. Hay otros días en los que queremos jugar, abrirnos, ocupar más espacio o sentirnos más visibles. Eso es completamente humano. El problema aparece cuando eso se convierte en la única brújula, porque el estado emocional no es una base sólida sobre la que construir estilo. El estado emocional cambia. Es variable, es inestable, a veces responde a algo real y profundo, otras simplemente a que has dormido mal, o que estás cansada, a que has tenido un mal día o a que te sientes insegura. Y si tu forma de vestir depende solo de eso, tu imagen nunca termina de consolidarse. No porque tengas que verte igual todos los días, sino porque no hay una intención que sostenga todo lo demás. Entonces ocurre algo muy frecuente. Un día te ves más tú porque estás contenta, porque tienes más energía, porque te atreves más. Otro día te ves completamente distinta porque estás más apagada, más insegura o más cansada. Y como no hay una línea que una esos dos momentos, empiezas a pensar que si tu estilo cambia, que no lo tienes claro o que no sabes quién eres visualmente. Pero la realidad no es que tu estilo cambie cada día.
La realidad es que tu estado emocional está ocupando un lugar que no le corresponde del todo. Está decidiendo por tu imagen cuando en realidad debería influir, sí, pero no debería dirigirlo todo. Y aquí es donde me parece importante hacer una distinción que para mí cambia completamente la conversación. Una cosa es la emoción y otra cosa es la intención. La emoción es inmediata, la intención es consciente. La emoción te atraviesa, la intención te orienta. La emoción es cambiante, la intención puede sostenerse en el tiempo. Cuando te vistes solo desde la emoción, reaccionas. Cuando te vistes desde la intención, construyes. Y eso no quiere decir que tengas que volverte rígida o desconectarte de cómo te sientes. No se trata de vestirte como si fueras una marca fría sin mundo interior. Se trata de entender que tu imagen necesita algo más que estados puntuales para consolidarse. Por ejemplo, puedes tener como intención general proyectar claridad, sofisticación relajada, creatividad serena o autoridad amable. Eso puede ser tu línea. Luego, dentro de esa línea, habrá días en los que te apoyes más en la comodidad, otros en los que te permitas más presencia, otros en los que elijas colores más suaves o más intensos, pero la base sigue estando ahí. La intención no elimina la variación, lo que hace es darle sentido. Y esto es muy importante, porque muchas personas creen que tener estilo significa vestirse siempre igual o tener una estética absolutamente reconocible y fija. Y no. Tener estilo no es repetirte, tener estilo es que incluso cuando cambias hay algo que sigue siendo coherente. Y creo que aquí hay otro error bastante extendido y es pensar que el estilo se descubre como si hubiera una respuesta correcta esperando ser encontrada. Como si un día de repente fueras a dar con tu estilo entre comillas y a partir de ahí todo fuera fácil. A veces buscamos el estilo como se busca un resultado de un test. ¿Eres clásica, creativa, romántica, minimalista, relajada? Y aunque ese tipo de categorías pueden ser útiles en determinados momentos, también pueden hacer mucho daño si se entienden mal, porque te hacen pensar que el estilo es una identidad cerrada y estable, cuando en realidad es una construcción. Tu estilo no aparece porque sí, no emerge mágicamente de tu personalidad sin trabajo previo. Se construye a partir de autopercepción, de observación, de pruebas, de conciencia y de decisiones. Y esto, lejos de ser una mala noticia, amigas, me parece buenísimo, porque significa que no estás a merced de una esencia secreta que no consigues encontrar. Significa que puedes trabajarlo. Puedes mirar qué partes de ti estás reforzando con tu imagen y cuáles no. Puedes observar qué te representa de verdad y qué llevas por costumbre. Puedes darte cuenta de si tu ropa acompaña la vida que tienes y la forma en la que quieres estar en ella, o si en cambio sigue respondiendo a una versión tuya que ya no existe. Porque, amigas, el estilo cambia porque nosotras cambiamos y nuestra vida también lo hace. Y esto es muchísimo más interesante que descubrir un estilo entre comillas, porque aquí ya no estás buscando una etiqueta, estás construyendo una relación mucho más consciente con tu imagen y, en consecuencia, contigo. Cuando alguien me dice no sé cuál es mi estilo, muchas veces lo que yo escucho por debajo es otra cosa, es no sé cómo me veo, no sé cómo quiero verme, no sé quién soy en este momento o incluso no sé cómo sostenerme a través de mi imagen. Y eso tiene muchísimo que ver con autopercepción. La autopercepción no es una palabra abstracta o psicológica porque sí, es algo muy concreto. Es cómo te lees a ti misma, es qué ves cuando te miras, es la relación que existe entre tu mundo interno y lo que proyectas fuera. Si esa relación está desordenada, tu estilo se resiente, porque eliges desde una mirada que no es clara. Y obviamente, si tú misma no sabes bien cómo te percibes, cómo te estás contando o qué quieres reforzar, es normal que la ropa no termine de ordenar nada. Hay personas que se perciben como más apagadas de lo que realmente son y por eso se esconden visualmente. Otras se perciben como demasiado y tienden a neutralizarse. Otras se visten para una fantasía que admiran pero que no está integrada en ellas. Otras siguen vistiendo para gustar, para encajar o para no llamar la atención. Y todo esto afecta al estilo. Por eso, antes de hablar de prendas, de siluetas o de fórmulas, a veces hay que hacer una pregunta más incómoda y es ¿cómo te estás mirando y qué historia estás repitiendo sobre ti cada vez que te vistes? Porque el estilo no se bloquea solo por falta de referentes, también se bloquea por falta de honestidad interna. Y hay otro punto que me parece interesante y es que a veces nos vestimos no para la vida que tenemos, sino para el estado de ánimo puntual en el que estamos. Y eso puede hacer que la imagen se vuelva profundamente inconsistente. Imagínate un día que estás eufórica y te atreves con algo que te encanta, con más color, más presencia, más juego visual. Ese look puede funcionar, incluso puedes sentirte súper bien.
Pero si al día siguiente estás cansada o insegura y vuelves a una versión totalmente apagada de ti, sin ningún hilo conductor, la sensación que aparece no solo es de variación, es de desconexión. Y ahí empiezas a pensar, entonces ayer era yo, hoy no, o esto está mal porque no me veo, o mi estilo depende de cómo me levante. Pero no, tu estilo no debería depender por completo de cómo te levantas. Tu estilo debería poder sostenerte también cuando no estás incluso en tus mejores días. Esta idea me parece fundamental, porque muchas veces pensamos la imagen como expresión, pero olvidamos que también puede ser contención, apoyo y estructura. Un estilo bien trabajado no es solo algo que sacas cuando estás bien, también es algo que te ayuda cuando no lo estás. Te ordena, te recuerda, te ubica, te devuelve cierta coherencia cuando por dentro no te sientes tan clara. Por eso me parece mucho más interesante pensar en el estilo no como una traducción literal del estado de ánimo, sino como una arquitectura visual que te acompaña incluso a través de esos cambios. Digamos que sería como la brújula que te va guiando incluso en los días que te quieres salir del camino. Pero ¿qué es de verdad tener estilo? Aquí creo que conviene pararse un momento y aclarar algo. Tener estilo no es vestirse de una forma extravagante, reconocible o muy definida. Tampoco es seguir una estética concreta con mucha fidelidad. Para mí, tener estilo es que haya coherencia entre cómo eres, cómo quieres verte, qué quieres comunicar y las decisiones visuales que repites en el tiempo. Es que haya intención. Es que no todo dependa del azar, del impulso o del humor del día. Es que cuando alguien te ve, aunque cambies, siga percibiendo una continuidad. Esa continuidad puede expresarse de muchísimas maneras. Puede estar en la paleta cromática, en la silueta, en el nivel de estructura, en el tipo de accesorios, en la energía en general. No siempre tiene que ser algo muy evidente, pero tiene que existir. Porque si no existe, lo que tienes no es estilo. Lo que tienes son momentos sueltos que a veces funcionan y a veces no. Y esto no es un juicio, es simplemente una diferencia importante. Una cosa es que tengas buen gusto puntual, otra es que tengas una imagen construida. Llegados a este punto, la pregunta lógica sería, ¿entonces qué hago si no sé cuál es mi estilo? Y aquí lo primero que te diría es, no empiezas por la ropa, empieza por la intención. Antes de preguntarte qué te pondrías, pregúntate cómo quieres sentirte cuando te ves y qué quieres comunicar cuando los demás te vean. ¿Cómo quieres que te perciban? ¿Qué parte de ti te gustaría reforzar? ¿Qué adjetivos te representan de verdad y cuáles solo te parecen bonitos en otras personas? Porque muchas veces repetimos palabras vacías. Decimos, quiero verme elegante, quiero verme relajada, quiero verme yo. Pero si no aterrizas eso, no significa nada. ¿Qué es para ti verte elegante? ¿Qué es para ti verte relajada? ¿Qué parte de tu personalidad quieres que esté visible en tu imagen? ¿Qué no quieres seguir transmitiendo? Ahí empieza de verdad el trabajo. Y a partir de ahí sí, puedes mirar tu armario, tus referentes, tus prendas favoritas, tus combinaciones más repetidas. Puedes observar qué se repite cuando te sientes bien de verdad contigo, no solo cuando estás en un buen día de ánimo, sino cuando te ves clara, coherente, sostenida. Ese análisis te da muchísima más información que cualquier lista de estilos predeterminados. Vamos a pensar en un caso de una persona que se define como relajada. Dice que su estilo es relajado porque le gusta ir cómoda, porque no quiere verse forzada, porque siente rechazo a todo lo que resulta demasiado armado o estructurado. Pero cuando empiezas a mirar un poco más, te das cuenta de que relajado no es exactamente su estilo, sino su refugio. Es el lugar al que va cuando no quiere pensar demasiado, cuando no quiere exponerse, cuando no quiere equivocarse. De ahí cambia todo, porque no es lo mismo elegir una estética relajada desde la intención que usarla como escondite. En el primer caso, la imagen sigue teniendo claridad. Hay una sofisticación suave, una naturalidad pensada, una comodidad con criterio. En el segundo caso, lo que hay es retirada, neutralización y ausencia de dirección. Desde fuera, quizá ambas personas lleven prendas parecidas, pero la percepción cambia muchísimo. Una transmite coherencia, la otra transmite duda. Y esto me parece clave porque muestra que el estilo no está solo en la prenda, sino en el lugar desde que la eliges. Por eso, cuando alguien dice yo creo que mi estilo es relajado pero no lo sé, para mí la pregunta no es si el estilo relajado le queda bien o no. La pregunta es, ¿eso te representa o te esconde? ¿Te sostiene o te borra? ¿Lo eliges o te refugias en ello? Y esta pregunta es muchísimo más interesante que cualquier clasificación. Hay una forma bastante sencilla de empezar a detectar si estás construyendo estilo o si simplemente estás reaccionando a tu estado del día.
y es observar si tus elecciones tienen algún hilo conductor incluso cuando cambias. Si un día te apetece algo más suave y otro más estructurado, pero en ambos casos sigue habiendo una lógica, una continuidad, una intención reconocible, entonces probablemente estés construyendo. Y si en cambio cada día parece pertenecer a una persona distinta, sin ningún puente entre ninguna versión y otra, entonces seguramente estás reaccionando más de lo que construyes. Y esto no significa que esté prohibido cambiar. Significa que quizá todavía no has definido qué partes de ti quieres que permanezcan visibles, incluso cuando el contexto o el humor cambian. Y ahí está el trabajo bonito, no en volverte rígida, sino en descubrir qué merece mantenerse. Así que si hay algo con lo que quiero que te quedes hoy después de este episodio, es esto. No saber cuál es tu estilo no suele ser un problema de ropa, suele ser un problema de falta de dirección, de autopercepción y de claridad sobre lo que quieres construir con tu imagen. Vestirte según cómo te sientes no está mal. El problema aparece cuando eso es lo único que decide por ti. Porque la emoción cambia, pero tu imagen necesita algo más estable para poder sostenerse en el tiempo. El estilo no aparece de golpe, no se revela mágicamente, no se descubre como si fuera una categoría esperando a que la nombres. El estilo se construye, se trabaja, se afina y empieza mucho antes del armario. Empieza en cómo te miras, en qué decides reforzar y en la intención con la que eliges aparecer. Porque al final, tu imagen no es solo lo que llevas, es la forma en la que te cuentas al mundo. Y ahí es exactamente donde empieza todo lo que hay más allá del espejo. Soy Edo Vicenti, tu asesora de imagen, y nos escuchamos en el próximo episodio.